¿Cómo estamos? Seguimos. Bueno, acá estamos avanzando un poquito en lo que sería la construcción de la matriz del marco lógico. Habíamos ya presentado un poco los elementos básicos de lo que sería el desarrollo de un modelo lógico a partir de este enfoque de planificación. Habíamos visto que tenía dos grandes grupos o dos grandes momentos, uno que tiene que ver con la identificación del problema y la solución, que tiene dos pasos, análisis del árbol de problema y análisis del árbol de soluciones. Y habíamos visto ya la primera parte de lo que sería el diseño propiamente dicho de la matriz, ¿no? Entonces habíamos visto lo que refiere al tercer paso de este enfoque, que es convertir la cadena de resultados en un lenguaje de planificación o un modelo lógico. Y habíamos visto el análisis de riesgos y supuestos, que es una herramienta para evaluar la consistencia lógica de una matriz. Vamos a entrarle entonces al último paso, digamos, de este proceso, que tiene que ver con el desarrollo de indicadores y medios de verificación, que es otro de los elementos que le va a dar rigidez, consistencia a la matriz del marco lógico y a nuestra intervención. El tema de los indicadores es un tema bastante complejo, sobre el cual muchas veces se cometen muchos errores, digamos, es un tema sensible, un tema complejo, tanto en la parte o la esfera de la gestión de programas y proyectos, como en el campo incluso de la investigación, ¿no? O de la evaluación de programas y proyectos. Es un tema que realmente vale la pena dedicarle un poco de energía para comprenderlo, porque el utilizar mal tanto los conceptos de indicadores como los indicadores en sí lleva a tomar decisiones muchas veces equivocadas, ¿no? Los indicadores básicamente en sus distintos niveles, utilizados en el caso de la matriz, sirven para responder la pregunta: ¿cómo sabemos que los objetivos están siendo alcanzados o que los objetivos se han alcanzado, ¿no? Entonces, decíamos que un indicador es un medio para medir los hechos en comparación con lo planificado. Es decir, esto puede hacerse en términos de calidad, de cantidad, de temporalidad, es decir, qué tan oportuno llegaron las acciones y los resultados del proyecto, ¿no? De alguna manera, los indicadores nos tienen que ofrecer una evidencia objetiva que pueda ser verificada independientemente por distintos actores. Es decir, no puede ser que, por ejemplo, un evaluador vea determinados resultados a partir de la evaluación de un proyecto y otro del mismo proyecto vea resultados diferentes, ¿no? Entonces el indicador, usando los mismos indicadores. Entonces el indicador debiera permitir evidenciar de manera objetiva e independiente los logros y los resultados de una intervención. Hay muchísimos tipos de indicadores, pero por lo general podríamos clasificar en indicadores cuantitativos, es decir, que pueden ser medidos y contados; cualitativos, básicamente aquellos indicadores que tienen que ver con las percepciones, con los sentimientos, ¿no? Juicios de valor. Y también tenemos indicadores que podrían ser directos, por ejemplo, el porcentaje de empleo, el nivel de ingreso, es decir, hay un valor que directamente nos está diciendo cuánto se logró de lo que se quería lograr, ¿no? Y hay indicadores que le vamos a llamar proxy o por aproximación, que básicamente se conforman con un conjunto de indicadores que nos permiten tener una medida cercana, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero medir el nivel de cohesión grupal que alcanzó un grupo a partir de una capacitación o de un proyecto de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo mido la cohesión grupal? Probablemente no hay un indicador directo para la cohesión grupal, pero sí, si yo veo el interés de los miembros del grupo en participar de reuniones, el interés de los miembros del grupo en generar proyectos o iniciativas,
el que los miembros del grupo hayan creado un estatuto y se hayan formalizado como sociedad civil, me está dando ese conjunto de indicadores una pauta de un grado de cohesión grupal, ¿no? Entonces yo podría hacer un índice de cohesión grupal a partir de distintos indicadores. Algunas preguntas que nos podrían ayudar a pensar qué indicadores es cómo sabremos o vamos a demostrar a otros, por ejemplo los donantes, que los cambios anunciados en los resultados se están alcanzando satisfactoriamente. ¿Cómo sabremos o quién cambiará como consecuencia de los resultados de las actividades del proyecto? ¿Qué cambiará a causa del proyecto? ¿Qué cosas van a cambiar? En el caso de los indicadores también aplican los criterios SMART, es decir, que los indicadores debieran ser específicos, medibles, obviamente, que tienen que ser alcanzables y realistas y que estén definidos temporalmente. Es decir, los indicadores o los criterios SMART también son útiles para pensar en indicadores. El material que nosotros les recomendamos sobre este tema es una muy buena guía que generó el MIDEPLAN. MIDEPLAN es el Ministerio de Planificación y Evaluación del Gobierno de Costa Rica, que tiene muchos años en trabajo en estos temas y generó un curso de gestión, evaluación sobre todo de programas y proyectos, y tiene esta guía de indicadores que es muy completa, muy práctica y muy aplicable también para la formulación de proyectos con este enfoque del marco lógico. Y también les va a resultar útil para cuando tengan un curso o el curso o la parte, digamos, que tiene que ver con evaluación de programas y proyectos. Una de las formas de clasificar los indicadores es la siguiente. Podemos clasificar indicadores que tienen que ver con la gestión del proyecto, o sea, la implementación del proyecto, e indicadores que tienen que ver con los resultados del proyecto, ¿no? Y entonces vamos a ver que en la cadena de resultados tenemos de alguna manera distintas referencias a cada uno de estos dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en los insumos del proyecto, es decir, los recursos materiales, físicos, financieros, están más cercanos a los que necesitaría, digamos, para evidenciar su existencia o no en el marco de un proyecto, indicadores de gestión. Las actividades también, ¿no? El conjunto de acciones que se realizan requieren de indicadores de gestión. Cuánto de tales actividades se pudieron realizar, ¿no? Los bienes y productos, que son bienes y servicios, que son los productos o servicios directos de la intervención, como consecuencia de las actividades, está ahí también en lo que serían los cambios de primer nivel y más cercanos a lo que sería la gestión del proyecto. Por otro lado, los efectos y los impactos están mucho más cercanos o corresponden, digamos, o necesitarían de indicadores de resultados para poder dar cuenta de ellos, ¿no? Entonces esta clasificación de indicadores nos permite compartir un ejemplo de un caso concreto. En este caso yo participé, coordiné un equipo de evaluación de un programa de salud pública en Costa Rica y uno de los ejemplos que he tomado es de este programa, donde de alguna manera se muestra cómo se pueden construir indicadores específicos para cada elemento de la cadena de resultados. Entonces, si presentamos la cadena de resultados, básicamente insumos, actividades, productos, efectos, impactos, que ya la venimos viendo durante todo el curso, podemos ver cómo para un mismo proyecto concretamente, en este caso de vacunación, los indicadores son distintos según el aspecto o el nivel de cambio al que nos refiramos, ¿no? Acuérdense que si esta cadena de resultados la ponemos en formato vertical, ya tenemos ahí los tres elementos de la matriz, ¿no? Productos, efectos, impactos, y los insumos y actividades como una actividad directamente relacionada con el tema de productos, ¿no? Entonces, para el ejemplo que les estoy dando, veíamos insumos, el porcentaje de presupuesto institucional asignado para la compra de vacunas contra la gripe estacionaria durante el 2018. Actividades para el mismo proyecto, porcentaje de dosis de inmunización suministradas en el primer semestre del 2018 a los centros de salud para la prevención de la gripe estacionaria en personas adultas mayores. Es decir, el primero está dando cuenta, el indicador, de la disponibilidad del presupuesto inicialmente previsto. El segundo está dando cuenta de la cantidad de dosis que se entregaron, es decir, la actividad. El tercero, productos, refiere al porcentaje de personas adultas mayores, que era la población destinataria de este programa, de este proyecto, contra la gripe, que fueron inmunizadas contra la gripe estacionaria durante el 2018 a nivel nacional. Es decir, lo que hace el indicador de productos es ver la efectividad, en este caso, de las vacunas.
que fueron aplicadas, ¿no es cierto? Es decir, el resultado de las actividades. El indicador de efectos va a hacer referencia ya no tanto al nivel de inmunización, sino al impacto, a los efectos, a los resultados del proyecto respecto de una situación sin intervención. Entonces lo que mide es una tasa de variación de contagio de gripe estacionaria en las personas adultas mayores que fueron beneficiarias en el 2018 respecto de lo que sucedió en el 2017. Es decir, lo que va a hacer es comparar el efecto de estos conjuntos de productos, que son las personas inmunizadas, en la población respecto de una situación anterior sin intervención. Y finalmente los impactos va a tratar de ver cuál es la contribución de que estas personas se hayan inmunizado en el largo plazo. Entonces, un indicador es la tasa de esperanza de vida de la población adulta mayor, tasa de mortalidad materna por 10.000 nacidos vivos, prevalencia de desnutrición para el 2020 respecto al 2017. Es decir, va a, como indicador, mirar los cambios en el largo plazo a los que estos efectos van a contribuir, pero como hemos dicho muchas veces, no son enteramente responsables de alcanzar. Sobre el tema de indicadores hay muchas cuestiones más a resaltar. Uno es la frecuencia de la medición, es decir, cuando pensamos en indicadores, pensamos, bueno, cuándo y cómo los vamos a medir, ¿no? Los medios de verificación, que los vamos a ver ahora, son la forma de obtener la información para usar los indicadores. La frecuencia de medición varía mucho si nos movemos en el nivel de cambios de primer nivel, actividades y productos, respecto de los cambios en el largo plazo, impactos, ¿no? Es decir, para ponerlo concretamente, si nosotros vemos insumos, actividades y productos requieren de una medición que tenga mucha más frecuencia, mucha más regularidad, porque los cambios se están produciendo durante la gestión, y si nos movemos al nivel de los efectos, probablemente una vez al año, cada 2 años o cada 3 años, dependiendo del largo del programa y del proyecto, y si nos vamos a nivel de impacto, probablemente cada 3, 5, 10 años, dependiendo también el tipo de política, de programa o proyecto, ¿no? Pero lo que es importante es que, si bien definimos indicadores inicialmente para todos los niveles de cambio, la frecuencia con la que hacemos la medición es diferente según el tipo de cambio o el nivel de cambio en el que estemos tratando de medir o de observar. Cuando nos referimos a los medios de verificación, estamos pensando en responder a la pregunta cómo vamos a recolectar los datos e información que necesitamos para poder dar cuenta de los indicadores, para poder encontrarle el alimento a los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué son los medios de verificación? Bueno, básicamente herramientas que podemos usar, y dependerá el tipo de información que necesitamos, el tipo de recursos que disponemos, el tiempo que disponemos, qué herramienta vamos a utilizar. Pero esas pueden ir desde informes de seguimiento, encuestas, entrevistas, grupos focales, distintos tipos de actividades que nos permitan obtener la información que necesitamos para alimentar estos indicadores y dar cuenta de los logros durante la intervención y al final de la misma. Entonces, para ir concluyendo un poco con el enfoque, muchos autores al final de la matriz lo que hacen es construir una tabla que se adjunta o se pone debajo de la matriz, que es la tabla de actividades, ¿no? Las actividades básicamente son las acciones del proyecto que va a desarrollar para poder pasar de esta situación problema a la situación con la solución. Y básicamente estas actividades van a ir generando cada una de ellas determinados productos y servicios que en conjunto van a contribuir a los resultados, ¿no? También tienen que ser precisas, bien definidas, quiénes van a participar, el tiempo requerido, el cuándo, los recursos que necesitan. Es decir, mientras mejor esté definido esto, mucho mejor y más claro va a ser el proyecto para todos los actores que están involucrados. Finalmente, lo que muchas veces resulta complejo, pero que es la razón de ser, digamos, del enfoque del marco lógico, es pensar en lo que se conoce como la verificación de la matriz o la verificación de la consistencia lógica de una matriz del marco lógico. Entonces, si llevamos esto a una gráfica donde analizamos la consistencia horizontal y vertical, la lectura sería de alguna manera así. Si desarrollamos estas actividades y los supuestos que habíamos previsto se dan,
entonces los resultados a corto o cortísimo plazo, que serían los productos de la intervención, se van a lograr. Si logramos los productos y los supuestos se dan y los riesgos no aparecen, o los podemos enfrentar o mitigar, entonces los resultados de la intervención o cambios a mediano plazo o el propósito se va a alcanzar. Y así vamos a ir haciendo un análisis de consistencia horizontal y vertical, ¿no? Bueno, ese es básicamente entonces el enfoque de la matriz del marco lógico, que usa esta matriz como una herramienta que nos permite diseñar el proyecto y al mismo tiempo hacer el seguimiento del proyecto. Yo los invito a que accedan a la bibliografía, que vean ejemplos. Hay uno de los materiales que tiene muchos casos para que ustedes puedan de alguna manera comprender mejor y probablemente generar nuevas dudas que estaremos muy gustosos de contestarles y ayudarlos para su mejor comprensión. Siempre y cuando tengamos en cuenta que esto, bueno, la modalidad virtual siempre condiciona un poco, pero digamos que existe una gran cantidad de información y material para poder profundizar sobre el tema. Entonces lo dejamos acá y nos vemos en la próxima. Chao.